Bueno, muy bien. Bueno, entonces arrancamos. Eh, ¿Listo? Bueno, el tema de hoy entonces es la obtención de organismos transgénicos, que son organismos donde nosotros vamos a realizar manipulaciones genéticas más allá de los límites de la especie, con lo cual nosotros vamos a mostrar metodologías que difieren de lo que es el mejoramiento tradicional de plantas y animales, donde se utilizan hibridaciones y selección por reproducción sexual. En este caso nosotros vamos a transferir genes entre especies que están muy distantemente relacionadas filogenéticamente, como pueden serlo, por ejemplo, las plantas y las bacterias. Esta es una tecnología bastante nueva, que se desarrolló hace unos 40, 50 años, y entonces todavía tiene cierta reticencia en el público, sobre todo en aquellas concepciones que enfrentan lo tecnológico con lo natural, donde por ahí se visualiza a lo natural como aquello que es artesanal, ecológico y saludable, mientras que lo tecnológico sería lo industrial, que es contaminante y tóxico. Y sin embargo, si nosotros nos ponemos a mirar el desarrollo humano a través de un indicador muy importante, como lo es la esperanza de vida al nacer, veremos que durante todo el desarrollo de la historia humana, una persona tenía como expectativa de vida unos 30, 35 años, y a partir del siglo XX, cuando la tecnología se empezó a desarrollar y a difundir mucho más, esa expectativa de vida creció rápidamente hasta alcanzar hoy en día en la Argentina más de 75 años en promedio. Y esto es gracias al desarrollo tecnológico, básicamente en los aspectos que tienen que ver con la producción de alimentos seguros y la conservación de alimentos en gran cantidad, el desarrollo de vacunas, de medicamentos, la higiene y salud pública, sobre todo teniendo en cuenta los desarrollos en las redes de agua potable, las cloacas, la gestión urbana de residuos, y nosotros como ingenieros agrónomos estamos mucho más involucrados en lo que tiene que ver con la producción de alimentos, y también, como vamos a ver, estas metodologías nos pueden permitir asomarnos al desarrollo de vacunas. Vamos a ver cómo los organismos genéticamente modificados, las plantas recombinantes, nos pueden permitir desarrollar vacunas, en particular contra el coronavirus. Pero no hay que perder de vista de que este desarrollo tecnológico, si bien es cierto que nos llevó a aumentar la expectativa de vida de esta forma tan notoria, sí es contaminante y sí puede llevar a la toxicidad en el ambiente y en las personas. Entonces, el desarrollo tecnológico tiene que estar no enfrentado a lo natural, sino que tiene que acercarse a las personas, tiene que ser ecológico y saludable y sustentable, y entonces por eso también es que tenemos que armonizar la parte industrial con la parte artesanal, como para poder disminuir la carga de contaminación en el ambiente, que la vemos muy notoriamente con el cambio climático y ahora con la pandemia. Por lo cual es muy importante que podamos tener un desarrollo tecnológico sustentable. Entonces, algunos de los objetivos importantes que nosotros vamos a abordar con esto de los organismos transgénicos son modificar, como les decía, genéticamente un organismo traspasando los límites de la especie, obtener proteínas en gran cantidad en ese organismo y obtener mutantes selectivos que los podemos llegar a querer utilizar para propósitos de investigación o incluso para también eliminar la presencia de proteínas que puedan llegar a ser perjudiciales para el organismo, para los fines que nosotros nos proponemos para utilizar ese organismo genéticamente modificado. Y las herramientas entonces van a ser los vectores de ADN que nos van a permitir llevar los genes de una especie a otra, las células aptas para ser transformadas, es decir, que reciban ese ADN y lo repliquen de forma autónoma, los métodos de transformación que vamos a utilizar y de transferencia de ese ADN a la célula receptora, y como todo esto lo vamos a estar haciendo a nivel de células individuales o pequeños trozos de tejido, en todo caso necesitamos métodos de regeneración del organismo completo que lleve ese transgénico. Entonces, la clase la vamos a desarrollar sobre 4 ejes que van a ser los métodos básicos de clonado,
luego los métodos para la obtención de plantas transgénicas, y acá quiero aclarar que no me olvido de los animales transgénicos, de los hongos transgénicos, las bacterias transgénicas, pero por una cuestión de tiempo vamos a enfocarnos en las plantas transgénicas, con la expectativa también de que los conceptos generales que nosotros podamos aprender con esto les puedan servir a ustedes para luego abordar cualquier tipo de construcción o de comprensión de organismos transgénicos de cualquier especie. Luego vamos a encarar la nueva tecnología de la edición génica, que es una tecnología que nos permite trabajar con varios genes a la vez, ya no limitados a la transferencia de un único gen en los transgénicos. Y finalmente un aspecto muy importante que es cómo manejar los riesgos de los transgénicos, y esto también tiene que ver con el hecho de que ustedes cuando se desarrollen profesionalmente, muy probablemente muy pocos van a dedicarse a la obtención de transgénicos, pero sí es casi seguro que la mayoría va a tener que manipular organismos transgénicos, entonces no puede dejarse de lado la comprensión de los riesgos que implica el manipuleo de organismos transgénicos y cuáles son las técnicas de manejo adecuadas para eso. Entonces, empezando con los métodos básicos de clonado, como vimos en clases pasadas, recuerden que tenemos las enzimas de restricción, que en este caso van a ser las tijeras. Estas enzimas las vimos cuando vimos los mapas físicos del ADN, pero además necesitamos el pegamento. El pegamento va a ser la ADN ligasa con el ATP, que también los vimos cuando vimos replicación, y es esta enzima que rellenaba los huequitos que quedan después de la remoción de los cebadores. Estas enzimas de restricción tienen la virtud de ser endonucleasas, que cortan en secuencias muy específicas, son producidas por bacterias, y cada especie de bacteria produce una enzima de restricción diferente que corta en una secuencia específica diferente, y esto nos da una gran versatilidad en cuanto a los sitios de restricción que nosotros podemos elegir para clonar nuestro material. Por otro lado tenemos los vectores de clonado, que en general son plásmidos de origen bacteriano, que fueron también manipulados para adaptarlos a nuestras necesidades, y esos plásmidos van a contener un sitio de restricción que va a ser reconocido por la misma enzima con la cual cortamos el fragmento que va a ser introducido allí, y ese fragmento, como también vimos en la clase de mapas físicos, va a contener un extremo protruyente que puede asociarse por apareamiento de bases específico de Watson y Crick al extremo protruyente que queda en el vector luego de haber sido cortado con las enzimas de restricción, y en presencia de la ligasa se van a sellar los huecos que quedan entre uno y otro para regenerar los enlaces fosfodiéster entre vector y el fragmento que nos interesa, que de aquí en más lo vamos a llamar inserto. Si nosotros cortáramos el ADN del inserto con enzimas de restricción que no sean las mismas con las que cortamos el vector, esto no se podría producir. La asociación entonces entre el vector y el inserto nos va a dar origen a un plásmido recombinante que va a contener ahora en forma continua el fragmento de ADN de interés, y acá incluso esto se puede ver al microscopio electrónico de barrido como un plásmido que fue linealizado y un fragmento de ADN que fue cortado con la misma enzima se integraron para dar origen a un plásmido recombinante. Ahora, ¿de dónde sale el fragmento a ser clonado? O sea, ¿por qué nosotros estamos interesados en un cierto región de ADN de interés? Obviamente tenemos que tener un conocimiento previo de ese fragmento, y el conocimiento previo puede estar dado porque sabemos que en ese fragmento de ADN hay un gen, o un fragmento de un gen que puede ser un promotor, que codifica una función de interés para nosotros, por ejemplo, una resistencia a un herbicida, o por ejemplo, un aumento del contenido de cierto aceite en los granos de una oleaginosa. Esa función tiene que manifestarse en un fenotipo claro y visible y que podamos seleccionar, y además debemos saber al menos algo de la secuencia de ADN de interés que nosotros vamos a introducir, pero lo más probable es que sepamos todo acerca de esa secuencia que nos interesa clonar, y esto es debido a que también hace unos 40 años atrás se empezaron a desarrollar metodologías de secuenciación del ADN que hoy son muy eficientes y nos permiten tener a disposición la secuencia completa de miles de genomas de distintas especies. Acá, como ven,
estos genomas están accesibles en Internet en forma gratuita, y es importante, es una fuente de información importantísima que tenemos que saber manejar. Y como vemos en este sitio, hay más de 17.000 genomas eucariotas completamente secuenciados, y más de 343.000 genomas procariotas completamente secuenciados, con lo cual esto quiere decir que nosotros conocemos la secuencia de bases del ADN de estas especies, desde la primera hasta la última base. Por ejemplo, en el genoma humano, que tiene 3.000 millones de pares de bases, nosotros conocemos toda la secuencia, desde la primera base del cromosoma número 1 hasta la última base en el cromosoma número 23. Y acá les puse algunos ejemplos de plantas, donde tenemos conocida la secuencia completa de cereales, de ciertas especies de cereales oleaginosas, forrajeras, hortícolas, forestales, frutales, ornamentales, industriales, y también algunas plantas modelo que sirven para estudios de biología molecular y también para, como plataformas para la producción de proteínas, como vamos a ver después, por ejemplo, con las vacunas. Entonces, nosotros tenemos un conocimiento muy preciso de la secuencia de ADN del organismo al cual le vamos a introducir nuestro gen de interés, y también podemos tenerlo de la secuencia de ADN del organismo que va a ser el dador del gen de interés. Con lo cual nosotros, dado este conocimiento, que por ejemplo acá lo tenemos con el genoma de un par simbiótico, de la bacteria que fija nitrógeno en soja, fíjense acá el detalle de los genes, que son estas liñitas de colores, entre las dos cadenas del ADN de la bacteria, que tiene exactamente 9.105.828 pares de bases, y conocemos toda esa secuencia. Y acá tienen el genoma de la soja, donde las regiones azules nos muestran las zonas codificantes, las regiones verdes las no codificantes, y las regiones en violeta los centrómeros. Conocemos también la secuencia de ADN de todo esto. Fíjense el grado de escala que el genoma de la soja prácticamente entra en este fragmentito del genoma de la bacteria que tiene, del genoma de los cromosomas, que tiene millones, en este caso 60 millones de pares de bases de extensión. Con lo cual, nosotros podemos, mediante métodos basados en la secuencia, obtener los fragmentos que vamos a clonar. También recuerdan de clases anteriores el método de la PCR, que es un método en el cual nosotros utilizamos cebadores o primers que hibridan específicamente en una región del genoma, y entonces mediante esos primers nosotros, con la polimerasa resistente a altas temperaturas y los termocicladores, podíamos amplificar una región específica del ADN para, a partir de una única copia, llegar a tener 1.000 millones de copias del fragmento de interés acotado entre los cebadores. Pero ahora le vamos a agregar a esos cebadores algo que no vimos en las clases pasadas, que es la posibilidad de que en el extremo 5' coloquemos un sitio de restricción para una enzima, por ejemplo, en uno de los cebadores, y para otra enzima en otro de los cebadores. Y esto no nos va a molestar porque, si bien esto nos va a hibridar con el ADN molde inicial, porque difícilmente ese ADN de partida tenga acá también el sitio de restricción que nosotros introducimos en el cebador cuando se sintetiza en forma química, a lo largo de la PCR estos sitios van a ir integrándose al amplicón, y de esta manera nosotros vamos a obtener finalmente, como producto de la amplificación, un fragmento de PCR que va a contener en sus extremos los sitios de restricción que hayamos elegido, y cortando con esos sitios de restricción tanto al inserto como al vector, podemos proceder a una integración específica de ese fragmento en el vector de clonado que vamos a utilizar. Además, podemos elegir dos enzimas de restricción diferentes para garantizarnos una orientación determinada del inserto en el vector, y además para impedir, como vamos a ver después, la posibilidad de que el vector pueda ligarse nuevamente a sí mismo sin haber integrado el fragmento. Entonces, en resumen, de la célula dadora, nosotros podemos obtener por PCR el fragmento a insertar con los sitios de restricción que nosotros elijamos.
al vector de clonado lo vamos a cortar con esas enzimas de restricción para integrar al fragmento dentro del vector, y este vector de clonado va a contener también un gen de resistencia a un antibiótico que nos va a permitir seleccionar aquellas células que hayan incorporado el plásmido recombinante. Esto es así porque para incorporar el plásmido dentro de las células receptoras, que en general va a ser Escherichia coli, porque es la bacteria en la cual se va a proceder a la primera manipulación genética que vamos a realizar, se debe someter a las células a un proceso de transformación que consiste en generar brechas en las membranas celulares para permitir el paso del plásmido recombinante a través de esas membranas y luego sellar esas brechas para que el plásmido recombinante pueda replicarse dentro de las células y así obtener una gran cantidad de copias del clon. Es lo que llamamos justamente clonar una secuencia de ADN recombinante. Esta transformación es un proceso relativamente ineficiente, con lo cual la cantidad de células transformadas va a ser una mínima proporción de las células totales, con lo cual necesitamos un método de selección que elimine aquellas células que no se hayan transformado, y es por eso que nosotros incluimos este gen de resistencia a un antibiótico. Cuando estas células transformadas sean cultivadas en presencia del antibiótico, solamente vamos a recuperar aquellas que hayan incorporado el vector. El vector puede contener el inserto, y entonces convertirse, como vimos, en un vector recombinante, o bien puede asociarse a sí mismo, ya sea plásmidos asociados entre sí, o cuando cortamos con un solo tipo de enzima de restricción, el vector podría religarse nuevamente. Con lo cual también es importante que nosotros tengamos acceso a otro método que nos permita distinguir aquellos vectores que contengan el inserto de los que no. Acá tienen un vector de clonado muy, digamos, muy común, que como ven tiene algunos sitios importantes, entre ellos la resistencia al antibiótico que ya vimos, el origen de replicación, que es una secuencia del ADN que va a ser reconocida por la maquinaria de la bacteria. Recuerden cuando vimos replicación, que la replicación no se inicia en cualquier lado del ADN, sino que se inician zonas específicas que son los orígenes de replicación, y entonces es necesario que la bacteria reconozca el plásmido como propio para que lo pueda replicar, y después tenemos un sitio que se llama de clonado múltiple, o sitio de policlonado, que está formado por una sucesión de sitios de restricción, todos unos al lado de otro, en una región específica del plásmido, donde estos sitios aparecen por única vez, de forma tal de que cuando cortemos con cualquiera de estas enzimas de restricción, solo vamos a cortar el plásmido aquí y no en cualquier otro lugar. Y estas enzimas de restricción nos van a permitir entonces, estos sitios de restricción nos van a permitir entonces elegir cualquiera de estas enzimas para proceder a clonar justo en este lugar, y también, como vimos recién, podríamos elegir dos enzimas diferentes para clonar el inserto en una orientación determinada. Por ejemplo, si cortáramos con esta enzima y con esta otra enzima, y el inserto lleve esta secuencia en uno de sus extremos, y esta secuencia en otro de los extremos, forzaríamos al inserto a ingresar en esa orientación. Este sitio de policlonado, clonado múltiple, se encuentra dentro de la secuencia codificante de lo que llamamos un gen reportador, o gen reportero, que es un gen que codifica una actividad biológica que es muy fácilmente identificable. Entonces, de esa manera, si nosotros interrumpimos esta secuencia con nuestro inserto, esa actividad va a dejar de existir, y por lo tanto vamos a fácilmente poder visualizar cuáles son las células que ingresaron el inserto y cuáles células obtuvieron el plásmido recombinante y cuáles no. Por ejemplo, uno de los genes más utilizados es el gen LACZ, que codifica la beta-galactosidasa, que es una enzima que cataliza la hidrólisis de beta-galactósidos como la lactosa, pero también cromógenos artificiales como el XGAL, que es un cromógeno que cuando se hidroliza se libera esta parte y genera una coloración azul que precipita dentro de las células. Entonces, si en un medio de cultivo sólido, como los que vieron en microbiología, nosotros agregamos simultáneamente el antibiótico selectivo y el XGAL,
como las células receptoras van a ser sensibles a ese antibiótico, solamente van a poder proliferar aquellas colonias que hayan incorporado el vector, y aquellas que hayan incorporado el vector sin inserto van a tener funcionando la beta-galactosidasa, con lo cual van a dar colonias azules, TAC+, y las que sí hayan incorporado el inserto van a haber interrumpido con el inserto la secuencia codificante de la beta-galactosidasa, entonces van a producir colonias blancas o LAC-, porque van a ser incapaces de hidrolizar el X-gal. Entonces nosotros nos vamos a quedar con las colonias blancas, y aquellas van a ser las que probablemente van a haber incorporado el plásmido recombinante, y después nosotros por distintos procesos vamos a chequear que así sea. El gen LAC-Z forma parte del operón lactosa, que fue el primero que se descubrió. Ahora se sabe que en las bacterias el ordenamiento de los genes, como también lo vimos cuando estudiamos la estructura génica, está dado en operones mayoritariamente, y un operón entonces se considera una unidad transcripcional, porque todos los genes que están dentro de ese promotor se transcriben como un único ARN mensajero, bajo el control de un solo promotor, que muchas veces es regulado. Y esa regulación ocurre gracias a la actividad de una proteína que se va a unir a un sitio del ADN que se llama operador, y si nosotros, además de incorporar el gen LAC-Z en el plásmido, conseguimos plásmidos donde se haya incorporado el gen LAC-Z con un operador y que contengan también la proteína reguladora, nosotros podemos no solamente visualizar la incorporación del inserto por este cromógeno, sino que además podemos, utilizando el inductor del gen, en este caso LAC-Z, inducir la expresión del gen colocado en ese vector recombinante cuando lo consideremos necesario, y así manipular el momento en que se va a expresar ese inserto. Así es como nosotros obtenemos, en primer lugar, los plásmidos recombinantes que luego vamos a manipular para la obtención de plantas transgénicas. Acá hago un paréntesis en donde no me referí a la obtención de insertos utilizando directamente las enzimas de restricción con el ADN genómico, porque eso me hubiera llevado también a tener que hablar de la construcción de bibliotecas y de la utilización de sondas, y en realidad es una metodología que, como les comentaba, con el conocimiento de los genomas completos ya prácticamente cayó en desuso. Entonces vamos a encarar ahora los métodos para la obtención de plantas transgénicas a partir de estos plásmidos recombinantes, y para eso vamos a encarar en primer lugar la utilización de Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria patógena que provoca esta enfermedad conocida como agalla de la corona, en la cual se provoca la proliferación de tejido indiferenciado en la planta, como estos callos que aparecen donde hay normalmente heridas en la planta provocadas por herbívoros, por ejemplo, y cerca de esas heridas es donde se adhieren las bacterias del Agrobacterium tumefaciens, y adheridas a esas superficies reaccionan frente a unos compuestos que son liberados por las plantas a través de sus heridas, que son las acetosiringonas, que inducen la expresión de unos genes de virulencia que se encuentran en este plásmido, llamado TI, por plásmido infectivo, y que como consecuencia de la inducción de estos genes de virulencia, se libera a partir del plásmido una pequeña porción del ADN llamado ADN-T, que es un ADN de simple cadena que va a ser transferido a la célula vegetal a través de una inyección generada por un complejo multiproteico que también está codificado en el Agrobacterium tumefaciens, y ese ADN se va a dirigir al núcleo de la planta y se va a insertar en el núcleo, donde va a empezar a expresar una serie de oncogenes que son llevados dentro del ADN-T, y esos oncogenes van a producir una síntesis de auxinas y citoquininas exagerada, que es lo que va a llevar que va a dar origen al callo, y además va a producir opinas, que son unas fuentes de carbono que solamente pueden ser utilizadas por el Agrobacterium. La planta va a liberar estas opinas, y entonces ese callo se va a convertir en una fuente de alimentación exclusiva de los Agrobacterium.
La biotecnología lo que hizo fue separar ese plásmido TI, que es un plásmido de 200.000 pares de bases aproximadamente, es un plásmido demasiado grande para poder ser utilizado en la ingeniería genética, en dos plásmidos. Por un lado, un plásmido que conserva todas las funciones de virulencia y que va a residir en la cepa de Agrobacterium que vamos a utilizar para la transformación, y por otro lado un vector binario, que es una pequeña porción del plásmido de Agrobacterium que contiene el tDNA, pero a ese tDNA se le sacaron todas las regiones, todos los genes llamados así oncogenes, para ser reemplazados por genes de resistencia a antibiótico, que son antibióticos contra la célula vegetal, para poder seleccionar a las células vegetales que hayan incorporado el transgen, y regiones libres para poder allí clonar nuestros transgenes de interés. Este vector binario es así llamado binario porque contiene orígenes de replicación tanto para Escherichia coli como para Agrobacterium. De esta manera, el vector binario puede ser primero manipulado en Escherichia coli a partir de los clones que nosotros inicialmente obtuvimos, y luego, por un proceso de conjugación, que también ustedes lo deben haber visto en microbiología, el vector pasar de Escherichia coli al Agrobacterium, y en presencia de este plásmido que contiene las funciones de virulencia, que por eso se llama plásmido asistente o helper, poder pasar a la planta e integrar este tDNA llevando los genes de interés en el genoma de la planta. Esto se puede hacer mediante dos métodos diferentes. Uno es el más sencillo, es el que se conoce como la agroinfiltración, donde se utiliza, por ejemplo, una de estas plantas modelos, que es la Nicotiana bentamiana, que es un pariente cercano de la planta de tabaco. Entonces lo que se hace es cargar a los Agrobacterium activados, digamos, en presencia de acetosiringona en una jeringa. Esta jeringa no tiene aguja, y la jeringa se apoya sobre la hojita de la Nicotiana bentamiana y se presiona contra el dedo pulgar para poder forzar a las células de Agrobacterium a introducirse en el tejido foliar. Una vez que están dentro del tejido foliar, van a transferir el ADN a las células con las cuales entraron en contacto, y acá tenemos, por ejemplo, una demostración de eso, donde se introdujo una proteína que se llama proteína fluorescente verde, que tiene la capacidad de generar autofluorescencia cuando es iluminada con luz azul, y entonces acá vemos estas hojitas de Nicotiana bentamiana que fueron iluminadas con luz azul y expresan en la zona donde se apoyó la jeringa la proteína fluorescente verde. Incluso acá se puede ver la huellita dejada por la boca de la jeringa en una de las hojas, y entonces esto nos lleva a la expresión transitoria del transgen, es decir, el gen se va a expresar solamente en los tejidos que hayan sido agroinfiltrados y no va a ser heredable. Esto se aprovechó para la producción de vacunas, utilizando ya no una técnica de agroinfiltración tan artesanal, sino la agroinfiltración en cámaras de vacío, donde la planta es puesta en contacto con el Agrobacterium y que es forzado a entrar por vacío a toda la planta. Y lo que se clonó en una primera instancia fue una hemaglutinina del virus que produce la gripe H1N1, que se vio que esa hemaglutinina, una vez expresada en la planta, era capaz de asociarse formando la cápsula del virus, o el virión, que es la partícula viral desprovista del ADN, del genoma viral, del material genético viral. Esta partícula se conoce como partícula semejante a virus, o en inglés virus-like particle, de ahí viene la abreviatura VLP, y entonces esta partícula producida por la planta tiene la forma externa del virus, y entonces es una partícula inmunogénica que puede utilizarse como vacuna. Más recientemente, una compañía desarrolla esta misma tecnología utilizando la proteína S del coronavirus, que es la proteína Spike, que es esa que vemos como protuberancias en todos los dibujitos del coronavirus, y lo que se puede ver es la producción estable de estas VLPs con la proteína S, que se encuentran dentro de la célula vegetal, y entonces de esta manera se evita el uso de fermentadores para la producción de la vacuna, y la planta se convierte en el fermentador, es decir, es la planta la que va a producir la vacuna, y estas plantas se pueden cultivar en invernadero en condiciones muy controladas,
el cultivo lleva nada más que 20 días, porque es solamente el tiempo que se necesita para estas plantas de crecimiento tan rápido producir una suficiente cantidad de masa foliar de la cual a las cuales vamos a cosechar, y de ahí se van a obtener las BLPs que van a constituir las vacunas. Como estas plantas no llegan a la etapa reproductiva, no hay ningún riesgo de que el transgen escape y tampoco es heredable. Con esto se obtuvo, entonces, como les decía, una vacuna que ya está en fase clínica de experimentación y que ha demostrado una eficacia de alrededor del 90%. La otra vertiente es ya regenerar plantas enteras mediante el cultivo de células y tejidos de forma tal de que el transgen quede incorporado en la planta en forma estable y heredable. Para eso se utilizan, primero se transforman las células individuales, que luego deben ser regeneradas con las técnicas de cultivo de tejido, que por ahí vieron en fisiología, donde mediante esas técnicas se utilizan hormonas o reguladores de crecimiento que van a posibilitar primero la regeneración de tallos a partir de las células transgénicas obtenidas, y luego esos tallos, mediante otra combinación de reguladores de crecimiento, van a generar raíces, y eventualmente esas plantas que están mantenidas en condiciones de esterilidad pueden rustificarse para pasar a invernadero y luego a campo. Otro método de incorporación, que ya no es el Agrobacterium tumefaciens, es lo que se conoce como el bombardeo, utilizando una pistola de genes, que usa gas helio para forzar el bombardeo de unas partículas de oro que están recubiertas con el DNA dentro del tejido de la planta, y entonces de esa manera se puede incorporar el DNA ya sea en células o en discos de tejido foliar, que luego, mediante las técnicas que comenté recién de cultivo de tejidos, van a regenerar tallos, raíces y finalmente plantas transgénicas. Estas plantas entonces con el transgen incorporado a todas las células en forma estable y heredable. Por supuesto, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Es un proceso muy largo que requiere muchas etapas de control y de selección para confirmar efectivamente que las plantas sean homocigotas para ese transgen. A esa incorporación de estos transgenes en las plantas se les llama eventos, y cada transgen incorporado en una planta va a constituir un evento de transformación. Ahora, como les decía recién, esto requiere la incorporación de genes de A1, y hace un tiempo atrás se desarrolló una nueva metodología que permite la manipulación de varios transgenes a la vez, que es la que se conoce como edición génica. Esta metodología parte de una observación que realizó un grupo de investigadores japoneses que estaba estudiando la fosfatasa alcalina, y que notó en 1987 que detrás del gen de la fosfatasa alcalina aparecieron unas secuencias que curiosamente alternaban secuencias palindrómicas repetitivas con secuencias que no se repetían, pero que tenían un largo, una longitud estable y siempre la misma longitud. Esto posteriormente se vio en varias plantas, en varias bacterias diferentes. Acá no es necesario que lo lean, pero solamente para mostrar cuántas bacterias poseen estos arreglos tan curiosos, que en 2001 se llamaron secuencias, repeticiones palindrómicas cortas, interespaciadas regularmente y agrupadas. Dicho en inglés, esto conformó una sigla que se llama CRISPR, que para la gente de habla inglesa resulta ciertamente simpática, porque CRISP es crocante y entonces es fácil de recordar. Estas secuencias se encuentran como espaciadores entre las secuencias repetitivas en el genoma de las bacterias, y están asociadas a otras genes cuya función no se conocía hasta entonces y que se les llamó genes Cas por CRISPR Associated Sequences. Lo que se notó es que, estudiando la secuencia de estos espaciadores, se vio que cada uno de estos espaciadores era exactamente igual a un pedazo de la secuencia de bacteriófagos, es decir, virus de ADN que atacan a las bacterias. Es decir, que las bacterias estaban guardando en esta región
pedacitos de todos los bacteriófagos que las habían atacado alguna vez. Esto lo lograban incorporar mediante ciertas proteínas Cas, que cuando un bacteriófago atacaba la bacteria, cortaban pedacitos del ADN y lo iban incorporando en un nuevo espaciador para tener la colección de toda la historia de ataques de bacteriófagos, lo cual constituye una especie de sistema inmune en las bacterias. De forma tal que cuando un virus ataque a la bacteria y que contenga una secuencia de las ya conocidas por la bacteria, a partir de un ARN largo que la bacteria está sintetizando, un complejo de proteínas Cas va a producir pequeños ARN, cada uno de los cuales va a llevar un espaciador distinto. Recuerden que cada espaciador corresponde a una secuencia particular del fago que lo infectó, y la secuencia repetitiva, que como vimos era palindrómica, y entonces va a generar una estructura en la zona 3' del RNA cortado. Estos RNAs se llaman RNAs guías, y se van a asociar a una de estas proteínas Cas, que es la proteína Cas9, y una vez asociado el RNA guía con la proteína Cas9, la va a activar. La proteína Cas9 activa, entonces va a va a revisar todo el ADN que está ingresando, y si encuentra entonces una secuencia que es complementaria con la secuencia del espaciador que contiene este RNA guía, lo va a reconocer y lo va a cortar. Entonces la biotecnología lo que hizo fue generar plásmidos que contienen clonada la proteína Cas9, pero ahora modificada como para que pueda ingresar al núcleo de la célula eucariota, y RNAs guías que tienen, por un lado, la secuencia palindrómica, que es la que va a activar a Cas9, y en el extremo 5' nos dejan un pedacito para que nosotros clonemos ahí un fragmentito de ADN de lo que nosotros queremos modificar en la célula eucariota. Entonces, este plásmido va a generar un ARN guía que va a activar a la Cas9, esto se va a introducir al núcleo de la célula eucariota por los métodos que ya conocemos, y una vez adentro de la célula eucariota, esta Cas9 va a buscar la secuencia complementaria con el pedacito de DNA que nosotros incorporamos, y va a cortar el ADN eucariota específicamente en esta región, con lo cual nosotros podemos cortar en cualquier lugar, solamente con un pedacito de ADN que incorporemos, y no solamente cortamos en un lugar el ADN eucariota, sino que incorporando varios RNAs guías, podemos cortar en varios lugares simultáneamente en el mismo proceso. Es decir, no nos limitamos a introducir una sola secuencia de ADN, sino varios, sino que podemos hacerlo con varios. Este corte en el ADN en la célula eucariota va a ser reparado, que por medio de cualquiera de dos procesos de reparación. En uno de ellos nos va a dejar una inserción o deleción, con lo cual podemos inactivar selectivamente, por ejemplo, un exón de una proteína, o bien mediante un proceso de recombinación homóloga, si nosotros le presentamos otro fragmento de ADN, lo puede incorporar. Entonces, por ejemplo, podemos dirigir esto a un exón para inactivar selectivamente una proteína, podemos cortarla en dos regiones cercanas entre sí para presentarle un fragmento de ADN lineal que por recombinación homóloga se integre en esas dos regiones. Entonces esto se convertiría en un transgen, y esto, como les decía, lo podemos hacer en varios sitios diferentes del genoma de la planta, y así incorporar varios transgenes en una única transformación. Esto es, como les decía al principio, una tecnología que cada vez se potencia más, que es una tecnología nueva, y que nosotros tenemos que saber manejar conocer cuáles son los riesgos de esta tecnología y saberla manejar. Las tecnologías, como sabemos, pueden ser bien utilizadas o mal utilizadas. Un martillo puede servir para clavar un clavo o para pegarle a alguien en la cabeza. La energía nuclear puede servir para proporcionarnos electricidad o para convertirse en bombas atómicas, y el mal manejo de los transgénicos puede dar origen a fenómenos de desertificación y eliminación de más meso y microfauna, con lo cual
es necesario conocer los riesgos a los cuales nos exponemos con estas tecnologías. El riesgo viene de una cuantificación de dos aspectos, que son el peligro y la exposición al peligro. Peligros, estamos rodeados de peligros, hay una cantidad de factores que nos rodean normalmente, y por ejemplo nosotros podríamos pensar que una serpiente yarará es ciertamente un animal muy peligroso, pero el grado de exposición que nosotros tenemos en la ciudad de La Plata a ser mordidos por una serpiente yarará es muy bajo, con lo cual el riesgo de morir mordidos por una yarará en la ciudad de La Plata es ciertamente muy bajo. Por el contrario, el coronavirus posee un peligro mucho menor, es decir, el peligro en cuanto a la capacidad de matarnos que tiene el coronavirus es mucho menor que la capacidad de matarnos que tiene la mordedura de una yarará, pero como la exposición al coronavirus en este momento es mucho mayor, entonces el riesgo que enfrentamos contra el coronavirus es mucho mayor. Quiere decir que la cuantificación del riesgo proviene de la evaluación del peligro y de la exposición que tenemos a ese peligro. En el caso de los organismos genéticamente modificados, se trata de situaciones muy complejas, donde es bastante difícil poder cuantificar el grado de exposición y por lo tanto cuantificar el riesgo, y entonces lo que se hace es, en la evaluación de la seguridad o la inocuidad, es comparar a ese organismo transgénico con el organismo equivalente no transgénico. Entonces en la comparación se compara la morfología, su capacidad reproductiva, su rendimiento y performance agronómica, que obviamente en este caso se espera que sean mayores en el transgénico, pero que no impacten en otros aspectos del rendimiento y de la performance que no tienen que ver con la introducción del transgén. Lo mismo se compara la composición química para ver que no esté alterada que no estén alterados otros aspectos diferentes a los que se incorporó en el transgén, que la aptitud nutricional ensayada en animales nos dé que haya equivalencia entre el transgénico y el no transgénico. Tiene que estar muy bien caracterizada molecularmente la inserción, tiene que estar evaluada la proteína que nosotros incorporamos desde el punto de vista de su toxicología, alergenicidad, actividad biológica y estructura, y también el impacto ambiental de este transgénico cuando sea liberado a campo para su producción. Entonces, la conclusión a la cual tiene que arribar, es decir, nosotros como obtentores del transgénico tenemos que presentar toda esta evidencia a un organismo estatal que va a ser la autoridad reguladora, y esa autoridad tiene que fijarse o definir si este organismo transgénico es tan seguro como el organismo no transgénico. Esta evaluación de bioseguridad entonces se basa en el informe comparativo que va a determinar si el organismo es sustancialmente igual al no transgénico o si es sustancialmente equivalente, excepto por la nueva incorporación de transgén, en cuyo caso se concluye que es tan seguro como el convencional y puede liberarse a su producción y consumo, y si no lo es, entonces hay que juntar más evidencia experimental, eventualmente tendrá que tener un etiquetado especial o acotarse su utilización, o bien no llegar al mercado. Los organismos reguladores en Argentina que evalúan todo esto son la Comisión Nacional de Asesoramiento en Biotecnología Agropecuaria, la CONABIA, y el Servicio Nacional de Calidad Agropecuaria, el SENASA, que evalúa la seguridad alimentaria y también el posible impacto en los mercados internacionales de Argentina, dado que sabemos que hay muchos mercados que no aceptan los transgénicos o sustancias derivadas de los transgénicos o cultivos que hayan estado en contacto con transgénicos. Entonces también esto es parte de la evaluación en cuanto a que nuestro evento que estamos sometiendo a evaluación de estos organismos reguladores no impacte negativamente en el comercio internacional de Argentina. Entonces, esta información que proporciona el obtentor es analizada por todos estos entes reguladores. Se hace una etapa de liberación experimental, primero en condiciones acotadas, muy reguladas, luego si esa fase experimental es superada con éxito, se pasa a una liberación controlada, y si todo esto es superado, entonces estos organismos reguladores elevan dictámenes fundados a la
autoridad de aplicación que puede terminar en la aprobación o en el rechazo del evento que haya sido sometido a consideración. La CONAVIA tiene un sitio en internet, que es este que está acá, donde ustedes pueden encontrar los organismos genéticamente modificados que ya están aprobados para su uso comercial, las solicitudes en curso, la documentación que requiere la CONAVIA para tomar sus decisiones, las evaluaciones realizadas con anterioridad, y también las instrucciones para toda la documentación necesaria que hay que elevar con el fin de someter a consideración la aprobación de un evento transgénico. Hasta ahora, la CONAVIA aprobó una cantidad de eventos, entre ellos en plantas de maíz, soja, algodón, papa, alfalfa, cártamo y trigo. La mayoría de estos son eventos de tolerancia a herbicidas, en particular glifosato y glucosinato de amonio, aunque ahora también se extendió a otros herbicidas, resistencia a insectos por la incorporación como transgen de la toxina de Bacillus thuringiensis, que confiere resistencia particularmente a lepidópteros y a coleópteros, o bien la combinación de ambas, de ambos transgenes, y también están apareciendo ya aprobados otros eventos, por ejemplo, de tolerancia a la sequía, de aumento del contenido de ácido oleico en oleaginosas, y de disminución del contenido de lignina en forrajeras, en alfalfa, y asimismo la expresión de un gen bovino en semillas de carta. Todo esto ya está autorizado para su uso, y entonces, como les decía, son cultivos con los cuales ustedes van a poder trabajar, y entonces tienen que tener mucha conciencia acerca de cómo proceder al manejo responsable de estos cultivos transgénicos. Esto tiene que ver fundamentalmente con nuestras acciones para mitigar el flujo de genes desde los transgénicos hacia los no transgénicos, o bien hacia plantas silvestres que puedan ser compatibles con los transgénicos, y también tomar medidas para contrarrestar la selección natural de resistencias tanto en insectos al transgen como en malezas a los herbicidas, dado que si se llegara a fijar este tipo de resistencias en las poblaciones, entonces tanto los transgénicos como algunos insecticidas biológicos que utilizan la toxina de Bacillus thuringiensis dejarían de tener efecto. Entonces, las medidas más importantes son las de guardar distancia de seguridad entre los cultivos transgénicos con los no transgénicos que podrían estar emparentados, y sobre todo si estos cultivos transgénicos se realizan en áreas de donde son originarias estas especies, tener cuidado con la presencia de poblaciones silvestres que podrían ser fertilizadas en forma cruzada por los transgénicos, y entonces evitar no solamente la presencia, sino también la coincidencia en las fechas de floración entre estas especies, y monitorear los cambios que puede haber en poblaciones de patógenos, insectos y malezas que puedan estar relacionadas con el transgénico, y lo mismo en otras especies animales y vegetales que compartan el hábitat, porque también la presencia de estos transgénicos puede afectar, por ejemplo, insectos benéficos, por ejemplo, insectos polinizadores, o bien puede afectar poblaciones de animales que estén relacionados con plantas que normalmente van a ser malezas, pero que son plantas que van a ser eliminadas por el uso de los herbicidas. Para contrarrestar la selección natural de resistencias, también lo que se recomienda es la utilización de refugios, es decir, zonas, sobre todo con respecto a los insectos, zonas donde se cultiva la variedad no transgénica en combinación con la transgénica, para que en esas zonas puedan proliferar los insectos sensibles al transgénico. De esa manera, tal como vimos en genética de poblaciones, nosotros podríamos estar aumentando la frecuencia de los alelos sensibles
y asimismo la frecuencia de portadores de estos alelos sensibles, para evitar la fijación del alelo de resistencia en las poblaciones de insectos, que, como decía, puede llegar a inutilizar tanto al transgénico como a los insecticidas biológicos que contengan esta toxina del Bacillus thuringiensis. Entonces se recomienda utilizar menos del 10% de la superficie cultivada con no transgénicos como refugio para cada 1500 metros para garantizar, evitar la fijación de los alelos de resistencia en las poblaciones de insectos. Con respecto a las poblaciones de malezas, también pueden generarse malezas resistentes, seleccionarse malezas resistentes por la continua aplicación de los herbicidas, y entonces también se requiere prestar mucha atención a la rotación de cultivos y al uso de cultivos de cobertura, y también evitar el uso excesivo de los herbicidas, sobre todo si aparecen malezas resistentes, para de esa manera prevenir también los riesgos que puede haber en las poblaciones humanas frente a herbicidas que originalmente por ahí no tenían alta toxicidad, pero si son usados en altas dosis y en conjunto con altas dosis de adyuvantes, sí generar enfermedades en poblaciones humanas, como ocurrió en varias ciudades del interior, que esos municipios debieron generar legislaciones prohibiendo el uso de estos herbicidas a menos de cierta distancia de las zonas pobladas. Entonces, bueno, esto sería más o menos las medidas básicas que habría que tomar. De cualquier manera, ustedes, si tienen que trabajar con transgénicos, presten atención a las recomendaciones tanto de la CONAVIA como del INTA, y bueno, es para hacer este uso racional y cuidado de la tecnología para aproximarnos a esto que hablábamos al principio, de tener tecnologías amigables con el medio ambiente, sustentables, y que no perjudiquen más la situación de lo que ya la tenemos. Así que bueno, con esto creo que termino. Sí, gracias por escucharme, y bueno, quedo abierto, no sé si se pueden hacer preguntas. No, Aníbal, en este momento no